varias veces por mes tratamos de hablar con colegas interesantes, con distintas visiones de país, que hacen trabajos muy profundos, escribiendo libros. Me acuerdo que hace poco, creo que el último que vino fue Facundo Pastor, si no me equivoco, pero la memoria me puede fallar. Vino Carlos Pagni. Bueno, una larga lista de colegas muy pero muy buenos, como es nuestra compañera de la casa y gran periodista Laura Di Marco. Bienvenida antes que nada. ¿Cómo estás, Nacho? Que tiene... me falta un poco, lo estuve leyendo las últimas 2 semanas, en paralelo a algunas otras cuestiones que estoy leyendo siempre interesantes. Bajo el brazo, Juicio al peronismo, gloria y caída de la maquinaria de poder más implacable de la democracia. El título ya es fuerte. No sabés cómo estuvimos para trabajar esa bajada, como un mes. Sí, sexto libro. Implacable, viste, cada cosa en la industria editorial se piensa mucho, es mi sexto libro. Sexto, gloria y caída de la maquinaria de poder más implacable de la democracia, y si bien ya en las primeras páginas aparece algo de la respuesta, quiero arrancar por ahí. ¿Por qué implacable? Implacable porque implacable es una palabra que pensamos mucho. Bueno, porque el peronismo, a ver, yo lo que planteo, la hipótesis que planteo en mi libro es que nuestra cultura es populista y el peronismo la expresó como pocas fuerzas políticas, ¿no? No significa que sea el malvado de la película porque sí. Juicio al peronismo por la cantidad de tiempo que gobernó, yo ahí hago una cuenta, el 75% del tiempo en que se pudo votar en elecciones libres desde 1946 al 2023, y porque expresó como pocas fuerzas políticas esta cultura que a mi criterio llevó a la decadencia de la Argentina, porque yo soy de las que creen que la Argentina tiene un problema cultural, no económico. Lo económico es producto de lo cultural. Seguramente que si entrevistas a Milei como es economista te va a decir que es al revés, ¿no? Claro. Que es económico, pero si vos ves lo que se ha aprobado en la Argentina, se han probado todas las recetas económicas y todas fallaron, te das... Bueno, ahí Milei tiene una batalla cultural también con el tema del déficit, ¿no? Que el tema de la sobredistribución por encima de las posibilidades es una forma del populismo económico, y el peronismo la ha practicado en casi todas sus encarnaciones, excepto algunos momentos, bueno, la convertibilidad de Carlos Menem, pero bueno, eso es una manera de ver la Argentina. Si vos ves la cantidad de veces de recesiones, de caídas que tuvo la Argentina en estos años, bueno, te das cuenta que está atrapada por un modo de pensar, por un modo de ver la política, por la cooptación de la justicia, que son todos rasgos de una forma populista de existir. Obviamente cuando hablamos de estas cuestiones y teniendo en cuenta que somos una radio muy federal, pero a la vez con nombre internacional, siempre aparece la típica situación de qué difícil describir al peronismo, porque el peronismo es Néstor Kirchner y Carlos Menem, y en el medio muchísimos otros, y el propio Perón, que no es el primero de la primera, de la segunda o de la tercera. Es el creador, Perón es el creador de la casa peronista. ¿Son todos iguales en cuanto a esta estructura más ideológica que vos marcás en tu libro, o notás matices entre los distintos tipos de peronismo? Muy interesante la pregunta. Bueno, no sé si llegaste al capítulo Encarnaciones. Yo ahí planteo... Acá vinieron muchos intelectuales a ver qué es este enigma político que es el peronismo, que es un poco, a veces me critican porque digo esto, es como el amor, ¿viste? Nadie termina de definirlo, es esto, es lo otro, es como gelatinoso, inasible. Bueno, vinieron muchos intelectuales y yo lo que planteo es que, ¿viste? Cuando vos entrás a una familia política, suponete que te pones de novio con alguien y vas a su familia y la ves, y ves cosas que tu pareja no ve. ¿Por qué? Porque se socializó ahí. Bueno, lo mismo pasa con el peronismo. Los que vienen de afuera ven cosas que nosotros no vemos porque las naturalizamos. Hay un señor que se llama Steven Levitsky, que vino acá en los años 90, que es el autor de Cómo mueren las democracias, y que era plena revolución neoliberal de Carlos Menem. Y dijo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Se va a los barrios del conurbano y ve que hay capillitas de Evita y de Perón, y que Menem no estaba ahí. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos en plena convertibilidad, el menemismo, el 1 a 1, y los sectores vulnerables no lo veneran a Menem, veneran a Perón y Evita. Me rompió la cabeza. Claro, entonces él plantea algo que después van a copiar otros. Me van a matar acá cuando digo copiar, pero bueno, se van a inspirar, digamos, en su teoría. Él dice que el peronismo no es una ideología, que es una organización y que tiene una base permanente, que son los sindicalistas, los empresarios prebendarios, la Iglesia Católica. Yo tengo ahí yo aprendí mucho de peronismo, Nacho, escribiendo este libro. Creía que sabía mucho, pero me faltaba mucho.
de su doctrina, de su profundidad. De por qué nos controla desde hace tanto tiempo, por qué controla el juego político, por qué siempre vuelven y nos hacen creer que son lo mismo cuando en verdad en la base, digamos, permanente, son todos iguales. Bueno, ahí quería ir, ¿no? Porque digo, vos cuando ves en la superficie, bueno, le podés encontrar diferencias a Kirchner que a Menem. Obvio. Pero vos decís abajo hay una de hecho el sindicalismo lo acompañó a Menem, después hubo una fractura, pero todos los intendentes, yo te digo, trabajaba en una agencia de noticias, cubría eso y estaban ahí todos justificando las privatizaciones, el liberalismo de Menem, es decir, él contaba con esa base permanente. Entonces, Finanza, por ejemplo, habla de la casa peronista y habla de los dueños del peronismo, ¿no? Que es un poco inspirado en Levitsky. Es como si el peronismo fuera una casa de 2 plantas, vos tenés los dueños abajo y los inquilinos que van rentando el piso. Y en algún momento se lo rentan a Néstor Kirchner, en otro momento se lo rentan a Cafiero, un socialdemócrata, en otro momento a Menem. Bueno, los dueños, ¿por qué no se presentan ellos? Y porque son impresentables. Los dueños no podrían ir a elecciones. Moyano podría ir a elecciones, ¿no? ¿Quién quedó ahora con la casa peronista? La CGT, es verdad lo que decía Pablo Moyano el otro día. Hay una crisis arriba, en la casa, en el piso de arriba, no tienen liderazgo. Bueno, está Cristina liderando ese espacio, pero no tienen todavía un inquilino y no sé si lo van a tener hasta que no resuelvan su crisis marketinero. Y acá avanzo un poquito más, digo, voy tirando algunas cuestiones que están en el libro que ustedes después pueden ir a profundizar particularmente, pero como para hacer un paseo por la historia que construís y reconstruís, en este momento donde pareciera, digo, sigo tu relato, crujir un poco esa base estable que es la que ha permanecido a pesar de los cambios de nombres presidenciales peronistas. Ahí abajo, en esa base, ¿qué estás viendo que está pasando? Lo que estoy viendo es que hay una fractura en esa base. Esa es la crisis del peronismo. El peronismo está en crisis porque se fracturó la sociedad del trabajo, porque aparece con el kirchnerismo el piqueterismo. No es que aparece, el peronismo es más bien un fenómeno que reacciona ante los fenómenos, no que los crea. Claro. Lo mismo pasa con los sindicatos, viste que siempre se dice Perón los creó. No, Perón los activó y después los superan a Perón, porque aparece un sindicalismo sin Perón. Es muy interesante eso, ¿no? Bueno, el piqueterismo aparece con el desempleo de Carlos Menem a fines de los 90 y el kirchnerismo, como hace Perón con los sindicatos, los activa y los incluye en el gobierno. Bueno, a partir de ahí empieza a haber, por un montón de razones económicas, un quiebre entre, yo tengo un capítulo que se llama Trabajadores Pobres, que es la larga marcha de Ubaldini a Grabois. Sí. El kirchnerismo, a mi criterio, representan a los que no trabajan y el peronismo clásico ha representado a los trabajadores, era su columna vertebral. Bueno, esa columna vertebral homogénea, heterogénea, a la que el Perón le hablaba, desapareció. Y esto empieza a quebrarse en la pandemia, cuando los planes, ni siquiera los planes alcanzaban, cuando con las nuevas generaciones, que empieza a haber una noción de libertad entre los jóvenes que no existía, donde ya esta cosa de la religiosidad, porque también es una religión el peronismo, empieza a culturalmente hacer agua, y con la tecnología. Cuando yo te hablo de casta, por eso es un hallazgo hermoso la palabra casta, ¿no? Sí. Cuando yo miles de teléfonos como el que vos tenés ahora, le aparece a un tipo como Insaurralde en un yate de lujo con una modelo, mientras tenés 6 de cada 10 pibes que no comen, yo entiendo perfectamente de qué se trata una casta y de que me estás mintiendo en la cara. Entonces la tecnología ayudó muchísimo a quitarle la careta a la narrativa del peronismo, que es muy potente. Y a que entren otras figuras en el firmamento político, ¿no? Porque claro, me acuerdo que siempre me impactó, no me lo quiso contar al aire, pero una charla que tuve con un importante gobernador peronista del norte de Argentina, que me dice, mirá, por eso no lo cuenta al aire, ¿no? Sí. Yo prohibí que esté la cara de Milei en cualquier cartel o lugar de la provincia, y sin embargo se me metió por las redes sociales y no conoce esta provincia y arrasó. Bueno, no sé de quién hablas, pero... Orán arrasó en Orán, Milei nunca fue Orán. Jamás. Ganó más en Orán que en la provincia de Buenos Aires, que fue un montón de veces y se hizo un trabajo ahí. Además, él primero usó al masismo, digamos, fue bastante inteligente en la construcción de su campaña. Bueno, porque hay una nueva generación. Yo entrevistaba a Rodrigo Sarazaga, que si no lo invitaste, lo tenés que invitar. Es un crack. Muy interesante. Citamos siempre los estudios que hace. Los estudios que hace. Bueno, él hace estudios hace 30 años en los barrios vulnerables y me dice, hay una nueva forma de ser peronista, también eso, y una nueva intensidad. Yo, me decía él, presencié discusiones entre
los punteros grandes y su hija, y la hija decía, pero si a mí el kirchnerismo no me dio nada, ¿por qué tengo que votar el kirchnerismo? Y el padre que le decía que sí, porque defendía el peronismo clásico. ¿En la estructura de tu análisis, peronismo y kirchnerismo es lo mismo? En la estructura de mi análisis, el kirchnerismo es una encarnación del peronismo. Son sucesivas encarnaciones. Y yo cuento, porque cuando nos juntamos para hacer este libro es, bueno, bien, queremos describir esta maquinaria de poder implacable. Implacable, ¿por qué? Porque te controla el juego. Cuando está en la oposición te lo controla. Cuando hay un gobierno no peronista lo bloquea, como está haciendo ahora en el Senado con Milei. Cuando está en el gobierno se mete en internas, mete a todo el país en una interna, no es muy académica mi frase, pero en un quilombo infernal, como fue el gobierno de Alberto Fernández, como una familia disfuncional, pero sigue estando ahí, y después viene otro y te dice, no, yo soy el verdadero peronismo, ¿no? Y los que estuvieron antes traicionaron al pueblo, por lo que sea, como hicieron los Kirchner, ¿no? Que eran súper menemistas, y cuando asumieron el poder entendieron que para tener una encarnación propia, que es lo que Alberto Fernández no entendió, tenían que matar a Duhalde, matar metafóricamente, políticamente, porque si no ellos no tenían un lugar. Es lo que no hizo Alberto Fernández, es decir, la sobrevida política de Cristina Kirchner es la que está desgastando el peronismo. Y te quiero hacer esta consulta, digo, un poco a propósito, porque he leído algunas partes del libro que son interesantes cruzarlas con esta cuestión. Yo no sé si son así estrictamente, pero me fui a buscar en estas horas algún estudio de opinión que hablara de cuántos se definen hoy peronistas en la República Argentina. Encontré algo de escenarios, que la verdad suele trabajar para ese sector político, y lo veo acá, quizá lo viste, si no después te lo voy a pasar. En términos generales le preguntan a la población en una encuesta nacional personal, ¿usted cómo se define políticamente? Y tengo independiente el 32% de la población, libertario el 15%, cambiemita o pro el 3%, casi 4%, por ende, si le creemos a esto, pareciera los libertarios haberse fagocitado a los amarillos, y peronistas no kirchneristas 15%. Por ende, según este número, insisto, digo, es para seguir de cerca, hay igual cantidad de peronistas no kirchneristas que de libertarios, y tenés un peronista kirchnerista 8%. Vale decir, iba a esta pregunta, ¿están en retirada en cuanto a volumen político, o aún si son pocos esa maquinaria implacable de la que hablás sigue funcionando y aceitada? Y bueno, esa es la gran pregunta, pero además, como yo te decía al principio, el peronismo no es una ideología, es una organización. Es una organización, por eso están. A ver, a mí me da la sensación que por esta fractura de la sociedad del trabajo va a ser muy difícil que ellos recompongan su base social. Va a ser difícil. Yo los veo en una crisis muy similar a la de 1983, que es la primera derrota que tiene el peronismo en elecciones libres, que los deja completamente mareados como están ahora. Yo el otro día lo escuchaba a Máximo Kirchner, que lo elogiaba a Milei. ¿What? No sé si vieron esa parte que dice... Que decía, es genuino, al menos decía, ¿no? Sí. No, y dijo otra cosa más, me pareció maravilloso, porque él dijo, yo estuve acá en Corrientes y éramos 8 y hoy soy presidente, eso significa que leyó bien a su pueblo. Yo, bueno, a ver, tienen un mareo, viste, Kicillof se abraza con Nacho Torres, con Puyaro, no le critico eso, pero digo, están completamente... Cristina no entiende cómo un tipo que está ajustando de la manera que está ajustando Milei tiene apoyo popular, no entiende nada. Bueno, ¿cómo resolvió el peronismo su crisis? Con una interna importante en la que gana Menem finalmente. Primero la lidera Cafiero, después gana Menem, y de esa manera reencarna, que es muy interesante esto, en una versión liberal. Y es muy interesante porque Menem lee muy bien, igual que Milei e igual que Néstor, el momento que le toca vivir, y dice, no, yo tengo que ir para este lado, y digamos reacciona. Juan Carlos Torre, el sociólogo, dice, el peronismo tiene un alma permanente y un corazón contingente. Y es eso, ¿entendés? Buena frase, Muy buena frase, un alma permanente y un corazón contingente. Bueno, todo ese corazón contingente son las distintas encarnaciones. Y te hago esta última para cerrar, porque la idea es que vayan a buscar el libro si les interesa. Y no contamos todo. Claro, en lo que estamos charlando. Claro. Estamos... te voy a jugar a hacer masas, por sí o por no casi. A propósito. ¿Cómo pegó lo de masita? Sí, ¿estamos ante una posible nueva reencarnación o estamos ante un cuerpo que está desangrándose?
Pregunta un millón te hago, ¿no? Mira, te hago el otro día fui a una entrevista con Novarecio a su programa. Entonces, te cierro así con un chiste, pero un poco qué es lo que piensa, que describe el peronismo. Entonces, estaba Massa como entrevistado. Y Massa, y le pregunta, viste que Novarecio le pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Sí. Y Massa le dice, ¿cómo? ¿Morimos? Es verdad que es un buen remate. Es Laura Di Marco, nuestra compañera aquí de radio, la pueden escuchar el fin de semana, que está presentando Juicio al Peronismo. Fuerte el título, Gloria y caída de la maquinaria de poder más implacable de la democracia. Sexto libro, tiene otros realmente muy conocidos. Creo que uno que sigue siendo bestseller es La Cámpora, origen e historia de la agrupación política juvenil que nació como apoyo a los gobiernos de matrimonio Kirchner, de Sudamericana. Me quieren mucho esos muchachos. Bien, bueno. Quiere decir que sale como pan caliente este tema. Y el otro, Macri. Sí, Macri, por supuesto, historia íntima y secreta. Macri, igual me gustan tus títulos, o sea, sí. Macri, historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder y el macrismo en Argentina. Es como que los pensamos, tiran buena data. No, pero además después se enoja, viste que la gente dice, ay, es un libro. No, Macri ahora se enojó conmigo, me dijo, no lo quiero leer porque quiero seguir hablando con vos y prefiero no leerlo. Ok, perfecto. Pero bueno, cuando se enojan, es que estamos haciendo un buen laburo. Sí, por supuesto. ¿No? Después tenés uno con el que sorprendiste, que es Los cuadernos de Laura, ¿no? Sí, eso lo tenés que leer. Sí. Creo que es el único que me falta, pero porque me tienta más la política. No, pero los hombres lo han leído mucho. Yo lo había pensado como un público más femenino, pero como los hombres también se están feminizando, por suerte. Voy a ir. Yo estoy recontra feminizado, mis compañeros lo saben. Sí, bueno, vos estás re deconstruido, Nacho, pero que sos de otra generación. Pero te va a encantar. Bien. Es un libro femenino. Laura, querida, muchísimas gracias por esta visita. Ya saben, el libro ya en todas las librerías del país. Son las 12:30 pasaditas. Enseguida, mucho más.